cálculo accesorio para poder responder la respuesta en el parcial, o sea, para poder seleccionar la opción completa, porque son todas múltiple choice. Pero bastante simple, digamos, en lo que es cálculo. Bien, gracias, profe. No, de nada. Igualmente, más llegado a la fecha, vamos a hablar más detenidamente el parcial. Vamos a esperar un ratito que entren los compañeros. ¿Cómo vienen llevando los teóricos, los prácticos? ¿Qué les viene pareciendo? Ah, profe, todavía no hicieron la entrega del TP3, ¿no? Porque a mí no me llegó nada y no sé si es porque yo mandé mal o porque todavía no mandaron. No, seguramente, generalmente los prácticos los corrige Nico. Si no les devolvió nada es porque todavía no lo debe haber visto. Ah, bien, bueno. Ya ahora le voy a preguntar, cuando termine la clase voy a hablar con Nico. Buenas tardes. Hola, no sé quién saludó. Hola, buenas tardes. Gabriel, Sí. Sí. ¿cómo hace para poner la playa esa de fondo? Antes de elegir la cámara, ahí hay una flechita. Ah, no sabía, esa no la tenía. Configuración del video, una cosa así. Selección de fondo virtual. Y ahí. No sabía, vos sabés que en otro software sí lo conocía, en Zoom no lo conocía. Tiene el que usan los chicos, ese que se enfoca atrás. Y este Ah, está lindo, mira. está animado, está. Te hace sentir mejor. Claro, por lo menos amortigua el frío un poco. El año pasado fue con máquina le ponían las bobinas atrás, los polos de los generadores. Estaba con Plenco, sí, también le ponían así. Las imágenes que nos iban pasando las ponía de fondo, de los teóricos. Estaba bueno. Así que, pero bien, por lo menos. Faltan un par, ¿no es cierto? Yo- Somos 15. No me acuerdo cuánto éramos en el curso.
¿5 grupos había? 5 por 4, 20 más o menos, sí, faltan algunos. 6 grupos. Faltan un par entonces. Y se viene, ¿cómo le vienen viendo? O sea, ¿se entiende teórico cuando les da Pablo así virtual o le gusta más presencial? ¿Cómo viene la mano? No, por mi parte, bien, bien. La verdad está muy bueno. Sí, por mí Se también. pueden mostrar muchas imágenes y demás que ayudan. ¿Se te cortó? Se corta, Marco. La desventaja es que por ahí se corta. Sí, se corta. Hola, Nico. ¿Qué decía Marco? Porque se te cortó todo. Sí, no, ahí cambié algo acá. No digo que estaba, a mí me resulta que me parece que está bastante bueno porque el hecho de que puedan mostrar imágenes y demás de ejemplos, de cosas que por ahí se hablan en... Chao, murió de vuelta. Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya me la veo venir el clase. Hola, Nico, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Tenés mal internet, Marco? Debe ser la hora y el día. Voy a sacar la cámara para no ocupar ancho de banda. Pero sí, veo que se traban mucho las imágenes. Sí, así es. Pero bueno, básicamente les parece bastante bien, digamos, entre todos. Sí. Sí, no, lo que decía es que el hecho de que puedan mostrar imágenes de los temas que se van hablando en el mismo momento, eso está bastante bueno. Sí. Sí, eso en clase también lo hacemos porque quiera o no, en clase presencial también es con la compu. Lo único distinto en lo presencial es el feedback, digamos, o sea, que el hecho de que puedan preguntar más fluidamente. Por acá es medio trabado, nada más que eso. Sí. Hay que hablar más ordenado, digamos, si no, no se entiende nada. Bueno, arranquemos, si les parece. Bueno. ¿Duda del trabajo práctico anterior, algo de eso o no? ¿O arrancamos directamente con el 6? Arrancamos con el 6. No, por lo menos. Bueno, hoy básicamente vamos a ver el primer trabajo práctico con cadena aisladora en posición de amarre. Ya no más posición de alineación, como vimos en el 4 y en el 5 la semana pasada con Nico. Ya el primer trabajo práctico con cadena de retención en posición de amarre, en este caso apoyo de desvío, que es lo mismo que en definitiva una retención, simplemente que estos son columnas de desvío. Ahí tienen un tipo constructivo tipo urbano, y acá tienen un tipo constructivo tipo rural, de un apoyo de desvío de 90 grados. Este es el trabajo práctico que vamos a ver hoy. Y bueno, y básicamente arrancamos en que esto lo vamos a calcular siempre para apoyo de desvío, o mejor dicho, para desvíos mayores de 3 grados, según lo que dice la LET 1003 en el punto 410, y vamos a utilizar cadena aisladora en posición de amarre. ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de apoyo? Primero que nada, que tenemos dos posiciones distintas para poder ubicar los apoyos, es decir, el apoyo de desvío va a poder estar ubicado en la posición de desvío, como le llamamos, es decir, con las columnas ubicadas en forma perpendicular o mejor dicho, longitudinal, perpendicular al ángulo de desvío o a la bisectriz de la línea, perpendicular a la bisectriz de la línea, o si no, longitudinal al ángulo a la bisectriz de la línea. Tenemos la posición de desvío y la posición retención. Esperen que le graba la pantalla. Ahí está.
Bueno, entonces les decía que tenemos dos posiciones, dos formas de colocar los apoyos, la posición de desvío y la posición retención, en donde tenemos en la posición de desvío que los postes están perpendicular al ángulo de bisectriz de la línea, y en la posición retención longitudinal a la bisectriz de la línea. ¿Estamos? Entonces tenemos esas dos posiciones. ¿Cuál va a ser más conveniente? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este trabajo práctico, de cuál va a ser la forma más conveniente, si ubicarlo en posición retención o en posición de desvío, y por supuesto desde adelanto que esto va a depender del ángulo de desvío, si utilizamos una configuración u otra. Por lo tanto, en este trabajo práctico vamos a calcular las dos posiciones, tanto la de desvío como la de retención, para poder comparar valores y ver cuál es más conveniente técnica y económicamente. Entonces, lo primero que vamos a comentar es que rara vez ustedes van a calcular algún apoyo de desvío en línea de 132 a 66, que sean apoyos simples, ¿no es cierto? Generalmente van a ser apoyos dobles o triples. Esa es la primera gran diferencia con respecto a los apoyos que hemos estado viendo hasta ahora, tanto de alineación o de desvío de 3 grados, que generalmente son apoyos simples. En el caso de desvío, retención o apoyos terminales, generalmente van a ser columnas doble o triple, las cuales tienen sus particularidades para el cálculo. Entonces, generalmente no vamos a tener el apoyo tipo de desvío monoposte. Si tuviéramos desvío monoposte, el eje del mismo poste coincidiría con el punto de quiebre de la línea. No obstante, bueno, lo mismo que les acabo de decir, generalmente están formadas por 2 o 3 postes de hormigón armado. Para la estructura de desvíos, compuesto por 2 postes, existen 2 alternativas, es lo que les dije recién: posición de desvío o posición retención. Para cualquiera de los dos casos, la traza de la línea es exactamente la misma. Simplemente lo que nosotros vamos a cambiar es la configuración de las ménsulas y crucetas de acuerdo a cómo utilicemos el apoyo, si en posición de desvío o en posición retención. Ahora bien, lo primero que les pregunto, en el caso de posición de desvío, mejor dicho, en cualquiera de las dos posiciones, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Lo primero que nos va a cambiar en el apoyo. ¿Qué se imaginan? La longitud de la ménsula. Exactamente, la longitud de la ménsula. Básicamente, ¿por qué nos va a cambiar la longitud de la ménsula? Porque al tener un ángulo de desvío, a ver si hay algún gráfico donde se vea bien, al tener la longitud de desvío, si nosotros tuviéramos que mantener el paralelismo de los conductores, nos va a cambiar la longitud de la ménsula. Entonces tenemos distintas posibilidades, digamos. Ustedes van a ver que en este trabajo práctico vamos a calcular 3 longitudes de ménsula distintas y después vamos a determinar cuál de las 3 vamos a adoptar. Básicamente porque hay distintas configuraciones que podemos utilizar. La primera configuración es hacer el cálculo, me voy adelantando un poco, pero la primera forma es hacer el cálculo de la longitud de la ménsula de la forma convencional, digamos, y otras 2 posibilidades sería ya con lo que se llama una cadena de paso, que es esta cadena de aisladores que se pone en posición vertical, como en los apoyos que vimos hasta antes, en el 4 y el 5, para limitarle el movimiento al puente. ¿Estamos? Entonces, esta es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad sería, la primera para mantener el paralelismo de la línea, la segunda es con la cadena de paso. Y la tercera configuración que vamos a ver es, ya les digo, esperen que no me la acuerdo de memoria, la longitud, claro, o sea, bueno, ahora cuando veamos el detalle, de acuerdo a la inclinación del puente, es otra de las configuraciones que nosotros vamos a ver. Acá ven, por ejemplo, lo que les comentaba recién. Si nosotros queremos mantener el paralelismo de la línea, ustedes fíjense que si fuera un apoyo de alineación, esta sería la distancia de la ménsula, la longitud de la ménsula, y en este caso, un apoyo de desvío, la ménsula va a ser de otra longitud distinta.
Bueno, entonces arranquemos esto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, por ejemplo, les comentaba que teníamos dos posiciones, la posición de desvío y la posición de retención. Eso va a depender del ángulo de desvío de la línea. Vamos a decir que nosotros para ángulos hasta 25 grados podemos adoptar la posición retención. Para ángulos mayores de 25 grados ya directamente vamos a adoptar la posición de desvío. Y para ángulos que estén próximos a 25 hay que estudiar el caso particular. Eso es lo que les estoy diciendo acá. Para ángulos mayores de 25, pues, adoptar la posición de desvío. Para ángulos limitados menores de 25 se recomienda la posición de retención, mientras que para ángulos menores que 25, pero próximo a este valor, se deberá estudiar cada caso particular. La posición de retención, cuando nosotros lo ubicamos en la posición de retención, ofrece el perfil más desfavorable para soportar el tiro máximo producto del tiro permanente de los conductores, que es hacia adentro, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes, fíjense que la traza de la línea viene así, y dobla para allá, el tiro permanente de los conductores va a ser hacia adentro de la estructura. Por lo tanto, el perfil de retención ofrece el perfil más desfavorable entre este tiro. Por lo tanto, ¿qué va a provocar o qué puede provocar? Que la estructura intente pandearse hacia el ángulo del desvío. ¿Estamos? Por eso, cuando los ángulos van creciendo, lo más favorable es colocarlo en la posición desvío, que justamente al tener los apoyos longitudinales, o mejor dicho, bueno, sí, longitudinales a la perpendicular, a la perpendicular del ángulo de desvío de la línea, de la bisectriz, es más conveniente la posición de desvío que la posición retención. Bueno, eso es lo que está comentando acá. La debilidad de la posición de desvío frente a la acción tiro de permanente puede originar el pandeo de la estructura hacia el lado interior del ángulo de desvío. Bueno, entonces, eso es una mini introducción, digamos, y ahora vamos a ver un ejercicio práctico resuelto. Después vamos a volver a los detalles de estos croquis que están acá arriba. Entonces, nosotros vamos a calcular, como siempre, el apoyo de desvío, tanto en posición de desvío como en posición de retención, para un ángulo de desvío de 27 grados en nuestro caso. Justamente lo hacemos próximo a ángulo de 25 para tener que calcular las dos posibilidades. Ustedes van a hacer lo mismo. Y en nuestro caso, con un vano nominal de 275 metros. Los materiales del conductor de energía siguen siendo los mismos, no cambia nada, el hilo de guardia no cambia nada. Y los datos del aislador de la morcetería sí van a cambiar porque ahora tenemos un apoyo de retención, no es más un apoyo de alineación. Por eso fíjense que el peso de la cadena de aisladores ya aumenta y por supuesto también nos va a cambiar la longitud de la cadena de aisladores. Si ustedes ven el cálculo de longitud de la cadena, con el mismo archivo que ya les comentamos anteriormente, pueden ir calculando todas las distancias y la longitud de la cadena de aislador que vamos a utilizar. Entonces, bueno, el cálculo mecánico del conductor de energía ustedes ya lo hicieron, el del hilo de guardia también, en el trabajo práctico 3. Ah, Nico, ahí los chicos preguntaban si ya habías entregado las observaciones del 3 porque no le habían llegado a alguna. No, las estoy corrigiendo ahora. Ah, bueno, perfecto, de hecho. Ya se los va a mandar entonces Nico después. Bueno, entonces tenemos los cálculos mecánicos que ya los hicieron y ya les vamos a dar las observaciones. Y llegamos al dimensionamiento de las ménsulas. Entonces, para dimensionar las ménsulas dice, se considera que los apoyos contiguos al mencionado que estamos calculando ahora son de alineación, cuya configuración geométrica es similar a la obtenida en el trabajo práctico 4. Entonces las dimensiones van a ser las siguientes. La longitud de la cadena, en el caso de los apoyos de alineación, nos había dado 2,55 metros y la distancia entre conductores 3,2 metros. Entonces, la longitud de la cadena de aislador en posición de desvío es 2,44 metros, que es lo que calculamos acá arriba. ¿Estamos? Entonces, en la siguiente figura vamos a observar la distancia AB, que es de 2,55 metros. Esto es en la posición, como si fuera una alineación, ¿cierto? Por lo tanto, para poder mantener el paralelismo de los conductores, si nosotros teníamos 2,55 metros,
Para mantener el paralelismo de los conductores vamos a hacer el cálculo de 2,55 m dividido el coseno de 27 sobre 2, que es el ángulo de desvío de la línea, nos va a dar esta distancia, que es la teórica que tendría que tener la ménsula. Entonces ya la ménsula ahora en vez de 2,55 m tiene que tener 2,62 m. Esta es la primera configuración de las ménsulas y es para poder mantener la distancia o el paralelismo de los conductores. Es decir, si nosotros acá pusiéramos una ménsula de 2,55 m, igual que en el apoyo anterior, los conductores como que se irían cerrando porque la ménsula es más corta de lo que tendría que ser. ¿Estamos? Entonces pierde el paralelismo. Entonces, para mantener el paralelismo, lo que hacemos es hacer este simple cálculo trigonométrico para determinar que la distancia debería ser de 2,62 m, por lo tanto sería una ménsula de 2,65 m. Entonces dice, ahora es necesario verificar otra cosa, si la inclinación del puente de conductores entre las cadenas de aisladores mantendrá una suficiente separación respecto al apoyo en caso de inclinación máxima. Se considera que las dimensiones del apoyo son como las indicadas en el plano adjunto. Nosotros, como siempre, les adjuntamos el plano del tipo constructivo del apoyo de desvío, exceptuando la longitud de las ménsulas antes referidas, porque todavía no la determinamos. O sea, si bien ustedes pueden ver acá que ya adoptamos una ménsula de 2,65 m, hasta ahora todavía no lo saben. Entonces, la altura mínima del puente debe ser igual a U sobre 150 más 0,1. Esto es simplemente una distancia de seguridad, como ya lo venimos viendo, que nos da aproximadamente 1 metro. Esta es la altura mínima del puente. Entonces ahora vamos a calcular la distancia, la mínima distancia entre la generatriz del apoyo y el puente de conductores. Este cálculo, por supuesto que lo vamos a hacer para la ménsula inferior, ya que es la más comprometida eléctricamente, que eso lo pueden ver en cualquier foto. O sea, si ustedes tuvieran la ménsula, si esta fuera al revés, digamos, y tuviéramos las dos fases para el otro lado, el más comprometido siempre va a ser el puente de la fase de más abajo. ¿Por qué? Porque nos va a quedar más cerca del apoyo. Fíjense en este caso. En este caso ustedes fíjense que tiene cadena de paso este apoyo. Nosotros ahora, hasta ahora, lo estamos calculando sin cadena de paso. En este caso tiene cadena de paso. Bueno, entonces, para efectuar el cálculo vamos a considerar que el puente puede tener un ángulo de inclinación máximo igual a 1/3 el correspondiente de los vanos de apoyo de alineación contiguo. Esto lo dice el ET1003 en el punto 3.17.3. En el trabajo práctico 4 nosotros calculamos... Sí. Una consulta. Hay que dice que en este caso, que es un apoyo rural, ¿no es cierto? Sí. Que usa la ménsula, la inferior, ¿no debería ser la ménsula central el más desfavorable o hay algo que no? Porque eso es lo que te mostraba recién. Si vos imagínate que esto estuviese al revés, que la ménsula inferior estuviera para el otro lado, ¿cuál va a ser la más comprometida? El puente más comprometido con respecto al apoyo. El de más abajo, porque va a estar más cerca. Más cerca, sí, está perfecto. Imagínatelo al revés, porque en esta foto no lo va a ver, porque acá el puente hace este trayecto y es muy simple. El puente siempre comprometido es este, digamos. Es el que queda por exterior al ángulo de desvío, digamos, y por supuesto que va a estar más comprometido eléctricamente el que más abajo esté, porque mientras más abajo esté, los apoyos se van abriendo. Más se van abriendo, está perfecto. Que eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo van abriendo los apoyos. Está bien, gracias. Entonces, bueno, nosotros calculamos en el TP4 que el ángulo de inclinación máximo de los conductores en el centro del vano podría ser de 49,6 grados, por lo tanto el puente va a poder tener una inclinación máxima de 1/3 de eso, nos da 16,53. Entonces, si ahora hacemos un cálculo nuevo para la longitud mínima de la ménsula, tenemos la distancia entre los apoyos dividido 2, que básicamente que es 0,3 metros dividido 2. ¿Por qué 0,3 metros dividido 2? Porque vamos a decir que, según la ET4, en la cima, los apoyos, entre las caras más próximas del apoyo, van a estar separados 30 centímetros uno de otro. Eso lo ven en la ET4, no me acuerdo en qué punto, pero lo vemos rápidamente. Acá está el ET4. Se supone que peguen una de ahí rápida, una norma corta y muy simple,
Pero básicamente dice postes dobles. Para formar postes dobles se unirán por medio de elementos de unión, bueno, no importa. Acá, los postes simples del conjunto estarán separados en la cima 300 milímetros, medido entre sus generatrices o caras más próximas, y en la base 300 milímetros más 40 milímetros por cada metro de longitud del poste. Es decir, que la conicidad que nosotros le vamos a ir dando hacia la base del apoyo van a ser 40 milímetros por metro. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, para calcularlo, ¿cómo hacemos? Distancia de apoyo dividido 2. Es 0,3 metros dividido 2, que es lo que nosotros lo vamos a separar en la cima, dividido 2. Más 0,04 metros por la distancia. Esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando la conicidad del apoyo hasta la longitud de la ménsula que estamos calculando. Más 0,395. ¿Qué es 0,395? El diámetro en la cima que nosotros estamos suponiendo en este trabajo práctico. Nosotros en este trabajo práctico estamos suponiendo que el diámetro en la cima va a tener 0,395. Esto después, por supuesto, al finalizar el trabajo práctico hay que verificarlo. Más 0,2 metros por 7,85 metros. ¿Esto qué es? Básicamente lo que se va agrandando cada apoyo individualmente hasta la distancia que estamos haciendo el cálculo de la longitud de la ménsula, más 132 sobre 150 de distancia de seguridad, más 2,44 metros, que es 2,44 metros la longitud de la cadena en posición de amarre, que calculamos más arriba, por el seno del ángulo sobre 2, más 1 metro por el seno de 16,53, que es el ángulo que calculamos acá. Y nos da una longitud mínima de la ménsula de 2,75 metros. Entonces, primera longitud de la ménsula, 2,62 metros para mantener el paralelismo de los conductores. Ahora, teniendo en cuenta la inclinación del puente, nos da 2,75 metros de la ménsula, 10 centímetros más grande. Bueno, entonces ahora vamos a probar poniéndolo en la cadena de aisladores auxiliar, denominada cadena de paso, para no tener que incrementar la longitud de las ménsulas, ya que si hacemos ménsula más larga vamos a terminar teniendo poste de mayor altura. ¿Por qué? Porque al agrandar la ménsula, el ángulo de protección de los 30 grados del hilo de guardia va a tener que estar más arriba, entonces cada vez se hace más alto el apoyo. Mientras más largas son las ménsulas, más alto se hace el apoyo. Por lo tanto, vamos a probar poniéndolo en la cadena de paso. Debemos verificar el máximo ángulo de inclinación de la cadena mediante la siguiente expresión. Con esta formulita vamos a calcular esta parte de la longitud de la ménsula. Bueno, entonces, hacemos un cálculo aproximado de qué longitud va a tener el puente. Entonces, ¿qué hacemos? Una raíz cuadrada de 2,44 metros al cuadrado. 2,44 metros es la cadena de retención en posición de amarre, más 1,83 metros al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la distancia de la cadena de aisladores en posición de alineación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, por 2. Entonces, estamos haciendo Pitágoras y básicamente estamos calculando la longitud del puente, digamos. Nosotros lo que queremos calcular es la longitud que va desde el conductor que viene a este lado hasta el puente y desde el puente hacia el otro lado del ángulo de desvío. Básicamente la longitud del puente. Entonces, si hacemos 2,44 metros, que es la longitud de esta cadena de aisladores, más 1,83 metros, que es la longitud de esta cadena de aisladores, y lo multiplicamos por 2, estamos obteniendo toda la longitud del puente. Por eso es que ustedes ven que en la fórmula lo multiplica por 2. ¿Dónde estamos? Hasta acá. Ahí me siguen, ¿no es cierto? Por eso, este trabajo práctico, ustedes se fijan, acá lo van a ver en clase, que está todo resaltado. Está resaltado justamente para tener en cuenta cuáles son las claves del cálculo, más bien, o las cosas raras que ustedes pueden encontrar de que no sepan de dónde salga. Por eso está por todos lados pintado. Bueno, calculamos los esfuerzos sobre el puente, nos da un puente de 6 metros de largo. Calculamos los esfuerzos del viento sobre el puente, esto ya lo hicieron varias veces, nos da 86 newton y 74 newton el peso del puente. Calculamos los esfuerzos sobre la cadena de aisladores, calculamos la sección de la cadena, que fíjense
lo multiplicamos por 10, porque estamos calculando los esfuerzos del viento sobre la cadena de paso, no sobre la cadena de retención, ¿estamos? Bueno, calculamos la fuerza sobre la cadena, los 59 kilos ya saben por qué, porque estamos hablando de superficie cilíndrica, nos da 107 newton. Calculamos el peso de la cadena, nos da 598, y calculamos el ángulo, que es lo que estamos buscando. El ángulo máximo de inclinación del puente, nos da 20 grados, 69. Entonces, ahora con estos 20 grados volvemos a calcular la longitud mínima de la ménsula, en este caso ya con cadena de paso, teniendo en cuenta que en este caso vamos a modificar la posición del puente, ya que la cadena auxiliar lo hace pasar por el extremo de la ménsula, que es lo que ven en la foto, lo hace pasar por el extremo de la ménsula. Si nosotros no tuviéramos esta cadena de paso, el puente tendría que hacer esto así para allá, y por supuesto ya ahí se complica de sobremanera poder efectuar el puente, porque en este caso no habría forma de realizarlo, porque quedaría muy cerca de la estructura. Entonces, calculamos la longitud mínima de la ménsula de vuelta, tenemos otra vez de nuevo la distancia entre los apoyos de nivel 2, 0,3 metros sobre 2, más los 4 metros que se van ampliando o se van separando los postes hacia el piso por la altura, más el diámetro que suponemos en la cima, más los 2 centímetros por metro que se va agrandando cada apoyo hacia el suelo, más la distancia de seguridad por 1,83 m, que es la cadena de paso, por el ángulo que calculamos recién, y nos da una longitud mínima de 2,54 m. Entonces fíjense que tenemos 3 longitudes de ménsula distintas, 2,55 m por este lado, 2,75 m en el segundo cálculo que hicimos, y para mantener paralelismo a los conductores, 2,65 m. Bueno, ¿cuál de las 3 longitudes de ménsula adoptarían? Repasemos. 2,65 m es para que los conductores queden paralelos. 2,55 m, es decir, 10 centímetros menos que esto, es con una cadena de paso. Y si no, la tercera opción, o la segunda que vimos acá, teniendo en cuenta lo del puente, nos da 2,75 m, mínimo de la ménsula. ¿Qué longitud utilizarían? 2,65. ¿Por qué? Para mantener el paralelismo de los conductores. Si pongo una ménsula más corta de 2,55 m, ya pierdo el paralelismo. Con 2,75 m también, con 2,65 m, mantenemos el paralelismo de los conductores. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a adoptar una longitud de ménsula de 2,65 m. Bueno, entonces ahora empiezan los cálculos muy similares a todos los apoyos que hasta ahora han visto. Distancia entre el conductor de fase superior y el conductor de protección no tiene ninguna diferencia, como lo hicimos antes, 2,65 m, que es la ménsula que nosotros vamos a adoptar en este caso, dividido la tangente 30, que es el ángulo de protección del conductor, nos da 4,58 m. La altura libre del apoyo y la altura total del apoyo, tenemos los 4,58 m más los 3,20 m, que es la distancia entre conductores, más 7,04 m, que es la flecha máxima del conductor, más la altura libre mínima hacia el suelo, 7 metros, más la altura de la superficie de empotramiento, o mejor dicho, la tapada, 0,5 metros, nos da 22 metros. Entonces, 22 metros dividido 0,9, porque el apoyo va empotrado un 10% total de su longitud, nos da un apoyo de 25 metros de alto. Y acá me detengo de vuelta, por ejemplo, antes de empezar a ver la ubicación de las ménsulas. ¿Cuál va a ser otra diferencia fundamental que ustedes van a encontrar en un apoyo de alineación un apoyo de desvío, como en este caso? Las ménsulas, ¿ustedes creen que van a estar en el mismo lugar o parecido que un apoyo de alineación, o van a estar ubicadas distintas? En cuanto a altura me refiero. A altura de ubicación de las ménsulas. Más bajas. Bueno, está. Claro, ya. ¿Por qué? Más Porque en la retención, digamos, sale horizontal el cable de la retención, a diferencia de los de alineación que salía suspendido. Exactamente, no tenemos el 1,83 m de la cadena de aisladores de alineación. Por lo tanto, en un apoyo de alineación, ustedes van a ver que las ménsulas van a estar siempre más altas, un apoyo de retención van a estar siempre más baja. Y la altura del apoyo va a ser igual, parecida, más chica.
Claro, depende de la combinación, ¿no es cierto, profe? Porque si Y sí, tengo que poner pero, el aislador para que no se me venga sobre el poste, sí los voy a tener que separar. ya, bueno, la altura del apoyo va a ser similar, digamos. Normalmente va a ser similar la altura del apoyo. Puede variar un poco, pero la altura del apoyo, sobre todo, la que lo va a determinar es la altimetría. Cuando hagamos el último trabajo práctico y tengamos subidas y bajadas en una montaña, por ejemplo, o en una sierra o en lo que sea, eso es lo que nos va a determinar más bien las alturas de los apoyos. Pero Sí, la altura del apoyo aparte, va a ser No, pero parecida, lo que va a cambiar acá es la disposición del menso. la separación entre las ménsulas. Si yo Sí, viendo las que están las dos para el mismo lado, le tuviera que sí. poner la cadena para que no se me acerque, sí las voy a tener que separar porque ahí le agrego la vertical de la cadena. Exactamente, pero la particularidad que hasta ahora les dije es que normalmente tratamos de que el ángulo interior del desvío quede la ménsula que está sola en el medio y nunca las dos de este lado. Bien, ¿Estamos? bien. No, por eso, porque Eso es calculábamos lo más normal. la peor pero condición que era la de abajo, por eso pensé que si me tocaba y doblar ade- para el otro lado, me iba a tocar que la de abajo tenía que colocarle Sí, y a la de y arriba además, también. profe, si tengo en cuenta la altura del hilo de guardia, sí, digamos, a diferencia del apoyo de alineación que lo hacía pegado a la ménsula superior, acá voy a tener que elevarlo más. exactamente. ¿Por qué? Porque justamente usted tiene el Diga. 1,83 m para abajo que le ayuda con el cono de protección. Eh, en este caso no tienen eso, por lo tanto, esta distancia siempre va a ser mucho más grande que en un apoyo de alineación. Tal cual. Bueno, veo que la tienen bastante clara. Entonces, ya calculamos la altura libre total del apoyo, vamos a adoptar un poste de 25 metros, empotrado 2,5 metros. Ahora vamos con la altura de la ubicación de las ménsulas, sí. Una consulta antes que avancemos. ¿Cuál es el criterio que hay que tomar para elegir, digamos, la longitud de la ménsula en función de las tres que calculamos? Yo creo que lo más importante generalmente es mantener el paralelismo en los conductores, pero igualmente en nuestra profesión no podemos estar atados a un criterio. Depende de cada caso particular la solución que ustedes vayan a adoptar, digamos, porque no todos los ángulos de desvío son iguales. Entonces, decirle quédense atados, que ustedes siempre van a tener que mantener el paralelismo a los conductores, no es una respuesta coherente para nuestra profesión. De acuerdo a cada caso particular, ustedes van a tener que hacer el análisis de qué les conviene, si les conviene poner cadena a paso o no, si les conviene mantener el paralelismo a los conductores, o si bien respetar la distancia de seguridad con respecto al apoyo. Estamos, o sea, no es una solución atada a un criterio uniforme, sino que de acuerdo a cada caso particular, a cómo sea el desvío, cómo sea el terreno, a lo que nos topemos con cada caso o con cada desvío, va a ser la solución que ustedes adopten, digamos. Pero bueno, o sea, lo hemos hecho acá manteniendo el paralelismo de los conductores para que ustedes puedan ver uno de los criterios, que en este caso es tratar de que los cables vayan paralelos en lo mayor posible en su traza, digamos. Pero no lo tomen en referencia como que siempre va a ser así. Incluso ustedes, lo primero que ven en una foto que yo les muestro es una cadena de paso en un ángulo de desvío, que es totalmente normal verla, ¿no es cierto? Es muy normal ver una cadena de paso en un ángulo de desvío. Cuando vayan mirando, ahora que ustedes ya están viendo esta materia y empiecen a interesarse más y vayan levantando la cabeza cada rato, van a ir viendo que generalmente en muchas ocasiones hay ángulos hay cadena de paso en los desvíos. Pero bueno, no siempre son las mismas formas de resolverlo. Todo depende de cada caso o de cada ángulo de desvío, mejor dicho. Porque recuérdense que en este caso el desvío es para allá, pero bueno, puede haber desvío para otro lado. Y supónganse, en este caso que estamos viendo acá, si el desvío fuese hacia otro lugar y nosotros ya tenemos dos conductores de este lado y uno de este, tampoco podemos girar el apoyo completo, ¿no es cierto? O sea, hay que mantener la configuración de cómo viene la línea y tener que resolver cada caso particular de una forma distinta o con un criterio distinto, digamos, no nos podemos atar a algo.
Más o menos, ¿te quedó claro, digamos? O sea, no, Sí, era ese no, más o menos la duda de que cuál optar. También no hay una uniformidad en esto, digamos. Claro, bien. ahí sobre la ruta 9, por ejemplo, tenés que vienen así en 3 bolillos y cambian a paralelo para poder girar, porque giran sobre la calle y no tienen que girar sobre el terreno, ¿viste? Entonces, tenés un montón de Sí, configuraciones distintas. hay un montón de configuración y casos particulares, digamos, o sea, todo depende de la ingeniería del que hizo el proyecto y probablemente un ingeniero lo puede resolver de otra forma y otro lo puede resolver de otra forma distinta. No quiere decir que uno viene y esto esté mal, sino que son distintos criterios, nada más que eso. Cuando EPEC, por ejemplo, licita una obra y recibe el proyecto ejecutivo del que gana, puede ser hasta incluso con un criterio distinto del que lo proyectó originalmente en el pliego. Pero si es una solución válida, no hay por qué no aceptarla, digamos. O sea, por ejemplo, se lo llevo a un caso de distribución. El otro día me comenta un amigo mío que en una zona de EPEC no le están autorizando a hacer un vano de 84 metros en una línea media, porque la norma dice máximo 80 metros. Bueno, yo lo único que le puedo recomendar al colega o a un amigo mío, porque en realidad es un compañero mío de la facultad, que la pelee con el jefe de la zona que corresponde, porque creo que nuestra profesión no es estar atado a lo que dice una norma, ¿no es cierto? Si bien son lineamientos generales para el 90% de los casos, pero siempre hay excepciones. No podés estar atado a una norma, porque si tuviera atado a una norma no podrías cruzar nunca un río, por ejemplo. En donde a lo mejor tenés que hacer un vano de 150 metros para cruzar un río, no puede ser de 80, y bueno, pero a ver, solución hay. Es buscarle la vuelta, nada más. Hay que hacer la ménsula más larga, lo que sea, pero solución tiene. Ese es el problema cuando estás atado a algo, digamos. Bueno, en este caso, la respuesta de la oficina técnica fue que no acepta el vano de 84 metros. Y a mí, bueno, a mi forma de ver no es correcto. Yo le dije, peleala, habla con el responsable y obtener una respuesta más coherente, porque en ese caso particular que tenía él era para hacer una estación de servicio GNC y era un cruce de ruta. Y él estaba ubicando a 84 metros porque tenía que cruzar la ruta, no por otra cosa. Bueno, es un comentario nomás al margen de que no podemos estar atados a algo. Bueno, siguiendo con el apoyo, tenemos la altura de ubicación de las ménsulas. La ménsula superior va a ser un cálculo similar al anterior. Tenemos la altura de la ménsula 3, va a ser la altura libre mínima menos la distancia entre el hilo de guardia, más 0,12, que son estos 0,12, es esta distancia de la ménsula acá. Creo que está acotado en algún lugar, acá están los 12 centímetros. Nos da 18,04 metros. La ménsula intermedia va a ser igual que en los prácticos anteriores, que es la altura de la ménsula 3, menos la distancia entre conductores sobre 2, y la ménsula inferior igual. Calculamos el coeficiente de reducción a la cima, que ya lo hemos visto. En este caso no hay ninguna particularidad, es la suma de las tres alturas dividida la altura libre mínima, nos da un coeficiente de seguridad de 2,19 metros. Determinación de la superficie de las ménsulas, no tiene ningún secreto, sigue más o menos similar a lo anterior. Vamos a calcular las distancias desde la cima hasta la cara inferior de las ménsulas. Estamos calculando la distancia desde la cima hasta la cara inferior de las ménsulas. Y tenemos la altura libre mínima menos la altura de la ménsula 1 más 0,40. ¿Qué es esto 0,40? Es el ancho de la ménsula. Acá tiene 40 centímetros de ancho. ¿Estamos? Lo mismo para la ménsula 2. Nada más que, bueno, utilizamos la que calculamos recién, menos la distancia entre conductores sobre 2. Vamos con los anchos de las ménsulas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Diámetro en la cima, que determinamos del apoyo nuestro, en nuestro caso 0,395, más la distancia desde la cima hasta la ménsula 1 por la conicidad del apoyo en sí, más 0,3 metros, que es esto, es la distancia de separación entre los apoyos en la cima, más la distancia desde la cima hasta la ménsula 1 por los 4 centímetros por metro que se van separando los apoyos hacia la superficie de empotronamiento, más 0,1. ¿Qué es este 0,1? Es esta distancia.
esta distancia desde acá, desde el apoyo hasta donde tiene la ménsula, son 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado. Por eso es que 0,1, son 10 centímetros, que es el ancho del hormigón, digamos, que sobresale después del apoyo. 5 de este lado, 5 de este lado. Entonces más 0,1, nos da 1,83 m, el ancho de la ménsula 1, calculamos los otros dos de igual o similar forma. Lo que nos va cambiando acá son las distancias, por lo tanto, las ménsulas van siendo cada vez más largas. 1,83 m, 1,70 m, 1,57 m. Calculamos la superficie de las ménsulas, producto de las dos cosas que calculamos recién, 0,4 por el ancho de la ménsula. Tengo una mosca dando vuelta, me está volviendo loco. La superficie de la ménsula nos da 0,732, 0,68, 0,62. Los 0,4, como les dije recién dije el producto de los dos anteriores, está mal. Esto es 0,4, que es el ancho de la ménsula que les mostré recién, por, ahora sí, lo que calculamos recientemente, que es el ancho de la ménsula 1, 1,83 m, 1,70 m y 1,57 m. Y vamos teniendo la superficie de las ménsulas. Ahora viene una parte nueva que sí no vieron nunca, que es los vínculos. Como son apoyos dobles, nosotros tenemos que rigidizar los dos apoyos hacia la superficie de empotramiento. Ahora, ¿cuántos vínculos vamos a colocar y dónde? Bueno, eso lo dice la ET4 de PEC. Si ustedes van leyendo la ET4, dice, la cantidad de vínculos, esperen que voy a centrar la pantalla, la cantidad de vínculos a colocar entre la cara inferior de la cruceta o ménsula inferior, cara inferior de la cruceta o ménsula inferior, en este caso esta distancia, hasta la superficie de empotramiento, le vamos a llamar distancia H, será de 2 cuando H sea menor o igual a 10 metros, 3 cuando H sea entre 10 y 12 metros, 4 cuando H sea entre 12 y 15 metros, 5 vínculos cuando H sea entre 15 y 18 metros, y 6 vínculos cuando H sea entre 18 y 22 metros. Bueno, entonces, en base a lo que dice el ET4, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Primero que nada, es la altura H. ¿No es cierto? La altura H, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Qué dijo que era? La distancia desde la parte o de la cara inferior de la ménsula hasta la superficie de empotramiento. Entonces, en nuestro caso va a ser la altura de la ménsula 1 menos 0,4, que es el ancho de la ménsula, que es lo que les comentaba recién. Menos 0,4, estamos en esta distancia. Nos da 14,4 metros, entonces 14,4 metros, si volvemos a la ET, estamos entre 12 y 15. 14,4 está entre 12 y 15, por lo tanto vamos a tener que utilizar 4 vínculos. Por lo tanto van a corresponder instalar 4 vínculos. Y ahora, ¿dónde van a estar ubicados cada uno de los vínculos? Es, de acuerdo a esta tablita, que también sale por supuesto del ET1003, dice, si nosotros tenemos 4 vínculos, acá tienen unos coeficientes que tienen que multiplicar por la altura H que calculamos acá arriba y les da la ubicación de los vínculos. Entonces, la distancia desde la ménsula inferior hasta el vínculo 1 va a ser de 0,170 por la altura H, que era 14,44 metros, nos da 2,45 metros. Y así sucesivamente van calculando la distancia entre cada vínculo. Entre el vínculo 1 y el vínculo 2 va a ser 0,185 por la altura H, 2,67 metros, y van calculando las distancias. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la forma de calcular la distancia de los vínculos. El ancho de cada vínculo dependerá de la distancia entre la cima del poste y la ubicación del vínculo, teniendo en cuenta la conicidad del poste de 0,02 metros y el incremento de separación de los postes por cada metro, de 0,4 metros por metro. Entonces, si vamos a calcular la distancia desde la cima ahora del poste hasta cada vínculo, vamos a hacer altura libre mínima menos la altura de la ménsula 1 más 0,4, que es el ancho de la ménsula, más la distancia desde la ménsula hasta el vínculo 1, que es lo que calculamos acá arriba. De esta distancia desde la ménsula hasta el vínculo 1.
nos da 10 metros, 51. Entonces esta es la distancia desde la cima hasta cada vínculo. Calculamos todas las distancias de similar forma, nada más que ahora ya tenemos en cuenta el cálculo anterior y le vamos sumando la distancia entre cada vínculo, nos va dando las distintas distancias desde la cima hasta cada vínculo. Calculamos los anchos de cada vínculo. Bueno, los anchos de cada vínculo, básicamente cómo los vamos a hacer es el diámetro en la cima del apoyo elegido, más la distancia desde la cima al vínculo 1 que calculamos recién, por los 0,02 metros que se va agrandando cada apoyo, más los 0,3 metros de separación de los dos apoyos en la cima, más la distancia desde la cima al vínculo 1 por los 4 centímetros por metro que se van separando hacia la superficie de empotramiento, más 0,1 nos va a dar 2,03. El 0,1 es lo mismo que les dije recién, son 5 centímetros de cada lado. ¿Estamos? Y vamos obteniendo cada ancho de cada vínculo. Nos da 2,03 metros, bueno, y todas las distancias que no tiene mucho sentido nombrarlas. Entonces, esas distancias, uno cuando hace el proyecto, ¿se hacen fabricar los vínculos así a pedido o hay que adaptar esa distancia a...? No, los vínculos los hace a pedido, por supuesto. A pedido. Sí, pero siempre a todo esto, cuando vos solicitas, cuando vos vas a comprar, siempre recuerden el criterio de tratar de unificar la cantidad de material que se pueda. Si ustedes tienen un vínculo distinto para cada tipo de apoyo, les van a cobrar una fortuna para cada uno de ellos. Igualmente, cuando ustedes compren el apoyo, ustedes le van a dar el tipo constructivo al fabricante de los apoyos y el fabricante le va a calcular todo a medida, digamos. Porque cada estructura de esta es casi una estructura especial, digamos. Claro. Tanto las ménsulas, los vínculos y todo lo que conlleva, digamos, no son estructuras que fabriquen todos los días. ¿Dónde estábamos? Bueno, entonces estábamos en ancho de cada vínculo. Ahora, altura de cada vínculo, dice ver punto 424 del ET4. 424 del ET4 dice la altura o espesor del primer vínculo numerado desde la cima hacia la base será igual al diámetro en el poste en la cima más 50 milímetros. Y después los siguientes vínculos van a ir aumentando de 50 en 50. Entonces ya nos define directamente que tiene que ser el diámetro en la cima más 5 centímetros. Estamos hablando de 0,445. Esa es la altura de cada vínculo. Estamos hablando de la altura del vínculo. Después, cada vez que nos vamos acercando hacia la superficie de empotramiento, va aumentando 5 centímetros más y ahí vamos obteniendo las alturas de cada uno de los vínculos, desde la cima hacia la base. Una vez que tenemos la altura, tenemos los anchos, podemos calcular la superficie de cada vínculo. Básicamente, ancho por altura, no tiene ninguna ciencia, y vamos calculando la superficie de cada vínculo. Para el vínculo en la cima, el cual se utiliza para la retención del hilo de guardia, las dimensiones serán las siguientes. Aproximadamente el vínculo va a tener 40 centímetros, porque el diámetro en el poste era 0,395. O sea, el diámetro en la cima era 0,395, lo simplificamos a 0,40. El ancho del vínculo en la cima va a ser 2 por el diámetro en la cima, más los 0,3 que es la distancia, más los 0,1 que son los 5 centímetros de cada lado, nos da 1,19 m, y calculamos por último la superficie del vínculo en la cima. ¿Para qué estamos calculando toda la superficie? Para ahora que tenemos que hacer los cálculos de los esfuerzos. Bueno, entonces hasta acá podemos decir que definimos la estructura en cuanto a su forma y sus longitudes. Ahora vamos a ver, o vamos a calcular la rotura. Para eso, vamos, como siempre, a las hipótesis que plantea la ET 1003, de acuerdo a cada tipo de apoyo. En este caso, apoyo de desvío mayor de 3 grados, dice. Bueno, hipótesis 0. Se plantearán todas las hipótesis para determinar la resultante máxima debido al tiro de los conductores y a los esfuerzos simultáneos que produzca la acción del viento, y se satisfará el más desfavorable, hipótesis general. Vamos con el primero. Hipótesis resultante del tiro máximo de los conductores y conductor de protección en dirección normal a la bisectriz. Normal a la bisectriz. Bueno, y ahora tienen que hacer un análisis muy particular de qué estamos calculando. Tiro de los conductores. El tiro va a ser igual
ya sea que lo pongamos en posición de desvío o en posición de retención. O sea, el tiro del conductor no cambia de acuerdo a la posición de los apoyos, porque el tiro del conductor es del conductor, no tiene nada que ver con los apoyos. Tiro del conductor, 2 por la tensión máxima del conductor, por la sección del conductor, por el seno del ángulo, por el coeficiente de reducción a la cima. Esto ya lo vieron, no tiene ninguna ciencia, nos da 28.000 newton. El hilo de guardia, igual criterio, nos da 4.900 newton. Tiro por pesos excéntricos, es lo que ya vieron en el trabajo práctico 4 y 5. Tenemos el peso de los conductores más el peso de la cadena de aisladores, por 2, ¿por qué? Todo por 2, porque tenemos de los dos lados del apoyo conductor, ¿no es cierto? Nos da 700 newton. Ahora, bueno, entonces ahora analizamos caso por caso, estructura en posición retención y más abajo van a ver que estructura en posición desvío. Entonces ahora en este caso vamos a analizar estructura en posición retención, nos concentremos en este gráfico. Acción del viento sobre el apoyo. Dijimos que era acción del viento en dirección normal a la bisectriz, ¿cierto? O sea que estamos hablando de viento así. ¿Qué ve el viento? ¿Ve los apoyos? Sí. ¿Cómo los ve? Doble, ¿cierto? El viento ve los dos apoyos. Por eso es 2 por la presión del viento, por la altura libre mínima, por esto que dijimos que era la superficie troncocónica del poste. ¿Estamos hasta ahí? Nos da 7.100 newton. Acción del viento sobre las ménsulas. En este caso, las ménsulas, ¿cómo van a estar? En este caso van a estar así, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Entonces, ¿cómo va a ver las ménsulas el viento? Presión del viento por la superficie de la ménsula 1, que ya la calculamos más arriba, la superficie de la ménsula. Vuelvo por las dudas para que lo vean. Por acá arriba estaba. Superficie de las ménsulas. Por HM1 sobre altura libre mínima. ¿Qué es eso? ¿Qué es este término? HM1 sobre HL mínimo. ¿No es un coeficiente de reducción eso? Correcto, coeficiente de reducción a la cima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la primera ménsula. Fíjense que las otras ménsulas utiliza HM2 o HM3 de acuerdo a qué ménsula estemos hablando. Es para trasladar el esfuerzo del viento a la cima del apoyo, lo que siempre hacemos. 118, ¿por qué? El viento en la estructura plana. Exactamente, porque es una superficie plana. Estamos hablando de la ménsula. Entonces, 118 por 981 por 0,732 nos da 558 y así va aumentando de acuerdo a la superficie de la ménsula. Acá lo único que va cambiando es la superficie de la ménsula y el coeficiente de reducción a la cima. Bueno, entonces, tenemos los 3 vientos sobre cada ménsula, sumamos las 3 ménsulas y tenemos una fuerza total de 1.716 newton con respecto al viento en las ménsulas. Ahora vamos al viento sobre los vínculos. Vean este apoyo, cómo va a enfrentar el viento a los vínculos. Completo. En toda su longitud, ¿no es cierto? Claro, como los calculamos arriba. Sí. Completo. Entonces, sobre los vínculos, presión del viento por la superficie del vínculo, que ya la calculamos más arriba, por esto, que no es más que otro coeficiente de reducción a la cima. Hacemos la altura del libre mínima menos la distancia desde la cima hasta el vínculo 1 por la altura libre mínima. Ese es nuestro coeficiente de reducción a la cima. Y nos va dando los valores de acuerdo a dónde está ubicado cada vínculo. Sumamos, bueno, calcula también el vínculo en la cima, ¿cierto? El vínculo en la cima nos da 500 newton. Y hacemos la suma de todos los vientos sobre los vínculos. Nos da 2.300 newton. Acción del viento sobre la cadena de aisladores. Volvamos al gráfico. ¿Ustedes cómo van a tener la cadena de aisladores acá? ¿Así? Sí. Y así. Sí. Entonces el viento las enfrenta completas. ¿Estamos de acuerdo? Acá el viento las va a enfrentar a las cadenas de aisladores. ¿Lo ve? Sí, sí. Bueno, entonces, presión del viento por la superficie de la cadena, por el coeficiente de reducción a la cima, por el coseno de beta sobre 2, porque tenemos un ángulo. Nos da 500 newton. Acción del viento sobre los conductores fase.
por supuesto que el viento va a enfrentar a los conductores de fase. Estamos hablando de acá, los conductores, el viento sopla así, enfrenta a los conductores. ¿Cómo calculamos el viento sobre los conductores? Igual que en los otros prácticos. Tenemos la presión del viento por el diámetro del conductor, por el eolo vano, recuerden, eolo vano, por el coeficiente de reducción al cima, por el ángulo de desvío. Tenemos el resultado del viento sobre los conductores de fase. Viento sobre el hilo de guardia, ¿lo ve también? Sí, si ve los conductores, ve el hilo de guardia. Por lo tanto, calculamos la acción del viento sobre el hilo de guardia y tenemos el resultado. Entonces ahora podemos hacer la suma de todas las presiones del viento en posición retención en dirección del viento normal a la bisectriz. A eso se refiere con el subíndice y el superíndice acá. Entonces tenemos viento sobre el poste, viento sobre las ménsulas, viento sobre los vínculos, viento sobre la cadena de aisladores, viento sobre los conductores de fase, viento sobre el hilo de guardia. Nos da un total de 21.000 newton. Ahora veamos lo mismo que hicimos hasta acá, pero con la estructura en posición de desvío. O sea que ahora empiecen a imaginarse esta estructura. Acá las ménsulas, ¿cómo van a estar? Para allá, y estas para acá. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, listo. Entonces, acción del viento sobre el apoyo. ¿Cómo ve el viento a estos dos apoyos? Un solo Y poste. ve uno solo. Ve uno solo, Claro. pero ve uno solo, estamos de acuerdo, pero son dos, ¿no es cierto? Son Sí. dos apoyos. Entonces, ¿uno cómo está con respecto al otro? Está como escondido atrás del otro, Claro. ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay una parte del ET1003 que dice que en el caso de apoyos dobles, cuando tenemos superficies ocultas por otra, si ustedes buscan la palabra ocultas, esperen que no sé cómo saca esto, me molesta la barrita esta. Esa es la ET4. Ocultas. ET4 es eso. Ah, estoy en el ET4, perdón. Abro el ET1003. Y buscamos la palabra oculta, y ustedes esperen que es correcto. Para tales estructuras como poste doble, pórtico y reticulado, la superficie de partes ocultas por otra en dirección del viento se considerarán según su área total si la separación entre ambos elementos fuera mayor de 4 veces el ancho de la superficie, y según la mitad de su área total si la separación fuera fuera 4 veces o menor. En este caso estamos en una separación que fuera 4 veces o menor, por lo tanto, la superficie de uno de los postes lo vamos a considerar la mitad del otro. Por eso es que nosotros acá multiplicamos por 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viento sobre el poste. ¿Cómo lo calculamos? La presión del viento por la altura libre mínima por la superficie troncocónica del poste por 1,5. ¿Por qué? Porque tenemos un poste y medio. Si ustedes lo quieren llamar así, vamos a calcular como si fuera un poste y medio, porque vemos un poste y el otro está oculto del otro, y contemplamos el 50% del segundo apoyo, no la totalidad. Por eso es que no lo multiplicamos por 2. Porque una superficie oculta por el otro. 59 kilos porque una superficie cilíndrica nos da un resultado de 5.300 newton. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos. Acción del viento sobre la cadena de aisladores ahora. Volvamos de vuelta al dibujito. La cadena de aisladores, en este caso, ¿cómo van a estar ubicadas? Sí, En la misma dirección de los Claro, igual que conductores. antes. Por lo tanto, el viento los va a enfrentar. sí, igual que No antes. tiene ninguna diferencia con lo que calculamos recién. Lo va a ver exactamente igual. Hasta incluso tiene que dar el mismo resultado. 504, quieren que lo revisemos por las dudas. Tiene que dar lo mismo. Pero que lo busco. Sobre las ménsulas, sobre los vínculos. 504, da exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia. ¿Dónde estaba? En posición desvío, sobre el apoyo, sobre la cadena aisladora. Da lo mismo. Sobre los conductores de fase, lo mismo. Porque en la posición de desvío, al igual que en la posición de retención, los conductores los ve de igual forma. Lo mismo para el hilo de guardia. O sea que para los conductores de fase y para el hilo de guardia no va a haber ningún cambio. ¿Estamos? Porque a los conductores los vemos. Entonces, calculamos el viento sobre la posición sobre los apoyos en posición de desvío, y tenemos la fuerza del viento sobre el poste, la fuerza del viento sobre el poste, la fuerza del viento sobre el conductor de fase, sobre el hilo de guardia, sobre la cadena de aisladores. ¿Estamos? Ujú.
que es lo que dice el resumen este. Sobre el poste, sobre la cadena de aisladores, sobre los conductores y sobre el hilo de guardia. ¿Estamos? ¿Para qué insistimos en esto? Porque ustedes ante cada caso tienen que hacer este análisis. Es decir, pararse en el dibujo, y esto está en el parcial, así que marche preso, ya se los avisé. Pararse sobre el dibujo y decir, a ver, ¿qué viento afecta a esta estructura? ¿A los postes cómo los ve? ¿Uno oculto atrás del otro? Sí. En este caso, ¿los ve a los dos completos? Ah, bien, bueno, perfecto. Entonces, en cada caso tienen que ir analizando por dónde sopla el viento y de qué forma afecta la estructura, digamos. Claro, en este caso de desvío, en la posición de desvío, no estaría viendo los vínculos ni las ménsulas, digamos. ¿Es así? Claro, exactamente. Muy bien ahí. No me di cuenta de decírselo yo, gracias por decirlo vos. Fíjate que en este caso no está viendo los vínculos ni las ménsulas. ¿Por qué? Porque las enfrenta, si ustedes lo miran acá, así. Entonces es prácticamente lo mismo que el poste. ¿Me explico? Si ustedes le dijimos que esta distancia acá eran 5 centímetros. O sea que básicamente está enfrentando al vínculo. ¿Lo choca? Sí, lo choca. Pero el vínculo es lo mismo que el poste. No hay nada que sumarle en este caso. En este caso sí, porque ya ahí tenés toda esta superficie que enfrenta el viento. En este caso es solamente esta superficie que es la misma del poste. ¿Se entiende? Sí. Bien. Es lo importante que les quede claro. Bueno, entonces en posición de desvío la fuerza del viento es de 15.000 newton. Ahora analicemos el viento en dirección de la bisectriz del ángulo de desvío, no en forma normal. Entonces, estructura en posición de retención. Volvemos al dibujito. Estructura en posición de retención, viento en dirección de la bisectriz. ¿Qué se va a enfrentar? Los escucho a ustedes. ¿Los postes los ve? Sí, y Un por poste y medio 1,5. sería, se consideraría Por 1,5. ¿La cadena aisladora la ve? Negativo, muy poquito. una parte. No, la despreciamos, digamos, porque es lo mismo que están en la misma dirección del viento. Claro. Los conductores, Y también No, muy poquito el tampoco, ángulo, muy bien. muy despreciable. los vínculos, También los despreciamos. Tampoco. las ménsulas, Sí, Sí. igual que antes las ménsulas o no. no sobresalen las ménsulas para mantener el coso. O sea, vos fíjate que antes las ménsulas vos a lo mejor lo veías como si fuera un vínculo, ahora la va a ver en toda su longitud. Claro. Con toda su longitud. Bueno, vamos a verlo paso por paso para no marear. Empecemos de un principio. Viento en dirección de la bisectriz. Acción del viento sobre el apoyo. El apoyo, como dijimos que lo veía, uno oculto atrás del otro, está correcto. Sobre las ménsulas. Fíjense la diferencia. Antes nosotros usábamos la superficie de la ménsula que habíamos calculado. Ahora no estamos usando la superficie de la ménsula. Estamos usando el ancho de la ménsula por la longitud de la ménsula. A eso me refería yo recién cuando les decía. Nosotros recién cuando calculamos la acción del viento sobre las ménsulas en dirección normal, estábamos viendo que enfrentaba esto a la superficie de las ménsulas. ¿Estamos? Ahora estamos viendo que el viento va a enfrentar a todo el largo de la ménsula. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El largo de la ménsula, por los 40 centímetros que tiene, es decir, el viento se está enfrentando a toda esta cara de la ménsula. ¿Estamos? En cambio, en el práctico de recién, nosotros estábamos calculando que el viento se enfrentaba a esta parte. ¿Está? Por eso que fíjense que ahora es 0,4, que es el ancho de la ménsula, por la longitud de la ménsula. 0,4 por 2,65. Por 2,19, que es el coeficiente de reducción a la cima. 118 porque es una superficie plana. Bueno, acción del viento sobre la cadena aisladora, dijimos que la despreciamos. No, no la despreciamos, porque acuérdense que tenemos un ángulo de desvío. ¿Estamos? O sea, estamos en dirección del viento, en dirección de la bisectriz, y sin embargo, en realidad, nosotros estamos viendo el viento en esta dirección, pero los conductores están en esta dirección, las cadenas aisladoras también. Entonces hay que multiplicarlo por el coseno o por el seno, según corresponda. Sobre la cadena aisladora, por el seno de 27. Sobre los conductores de fase, por el seno de 27. Sobre el hilo de guardia, por el seno de 27. Entonces,
Sumamos todas las fuerzas sobre el poste, dijimos que teníamos, sobre la ménsula, sobre la cadena aisladora, sobre los conductores, sobre el hilo guardia. ¿Qué estamos despreciando acá? Los vínculos, Vínculos. porque están igual que los postes, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que el viento se enfrenta al poste que se enfrenta al vínculo. Entonces, en viento, estamos diciendo el viento en dirección de la bisectriz en posición de retención, nos da 10.000 newton. Ahora hacemos lo mismo en la posición de desvío. Vamos a la posición de desvío y nos imaginamos el viento en esta dirección. ¿A qué se enfrenta? A los dos postes completos. ¿No es cierto? Sí, No uno oculto atrás de otro. A la ménsula, lo mismo, completo. por todo su largo. A los conductores sí, al hilo de guardia sí, a la cadena de aisladores sí. A los vínculos sí, completos. ¿Estamos? Se lo imaginan todo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Veo que 2 o 3 hablan, pero todo el resto está callado. Entonces, acción del viento en dirección de la bisectriz, posición de desvío. Acá estamos. Sobre el apoyo, lo ve doble. Sobre las ménsulas, 0,4 por 2,65. Lo mismo que recién. Lo ve en toda su longitud. Sobre los vínculos, sí, los ve, porque ve todos los vínculos. O sea, acá fíjense que ya no lo vuelve a calcular directamente, hace la suma de todos los vientos sobre los vínculos, que va a ser exactamente igual que los que calculamos antes en el caso anterior, cuando calculamos viento en dirección de la bisectriz, en dirección normal a la bisectriz para un apoyo de retención. Este viento acá sobre este vínculo va a ser exactamente el viento este sobre este vínculo. Es lo mismo. ¿Me explico? Entonces ya directamente ni lo calcula, lo suma a los 4, si ya los tengo calculado acá arriba. ¿Estamos hasta ahí? Sumamos toda la presión del viento sobre los vínculos. Acción del viento sobre la cadena de aisladores cambia porque, bueno, tenemos el ángulo. Sobre los conductores de fase tenemos el ángulo, no tiene ninguna diferencia. Sobre el hilo guardia tenemos el ángulo. Haciendo la suma de todos los esfuerzos, nos da un total de 14.597,15 newton. Y ahora viene lo importante. Hay que hacer la composición de fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos viento tenemos esfuerzos en distintas direcciones. Entonces, analicemos el primer caso. Dirección del viento en forma normal a la bisectriz para un apoyo de desvío. Nos ubiquemos de vuelta, o mejor dicho, traigamos esto para acá abajo. Esto después lo borro. Estamos en dirección normal, dirección del viento normal a la bisectriz. Apoyo en posición de desvío. Este caso. La acción del viento se la calculamos recién, nos daba 15.000 newton. No quiero repasar, pero es lo mismo. ¿Qué otro esfuerzo más tenemos sobre los conductores? O sea, el tiro de los conductores. ¿Se acuerdan que al principio, lo primero que calculamos es el tiro de los conductores y el tiro del hilo de guardia? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Y los pesos excéntricos. Después empezamos con todos los vientos. Bueno, entonces tenemos en posición de desvío los 15.000 newton más los 30.000 newton, estos que son los tiros del hilo de guardia y del conductor. Dividido 6. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué dividido 6? Estamos hablando posición de desvío, dirección normal a la bisectriz. ¿Por qué lo divide por 6 en este caso? Y fíjense después acá, ¿por qué lo divide por 2 en la posición retención? Acá dividido 6, acá dividido 2. Viento en la misma dirección. ¿Les digo o no? ¿O los dejo pensar? Déjalos pensar, si ya lo sabes, déjalos pensar los otros. Vos porque ya lo trabajaste. Puede ser de cómo están las dos formas. Si están en... ¿Perdón? ¿Qué? De a uno hable, porfa. Franco, recién quisiste hablar, dale vos.
No, me iba a preguntar si es por cómo está el esfuerzo, digamos, el tiro, según la posición de los postes por la ET4, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Sí, por eso mismo es. Básicamente nosotros en este caso tenemos el viento en dirección de la bisectriz y los apoyos, ¿cómo están? Perpendicular a la dirección de la bisectriz. En este caso están en dirección de la bisectriz y los apoyos. Bueno, entonces, cuando los apoyos están normal a la dirección de la bisectriz, se va a dividir por 6. Cuando están en dirección de la bisectriz, se va a dividir por 2. ¿De dónde sale eso? ¿De la ET4 o de la 1003? Ya no me acuerdo, pero creo que es la 4. Busquemos acá, ¿dónde tiene el buscador esto? Esperen que me lo tapa esto acá. 6. Entonces debe ser en la ET4. Capaz salga como poste doble. 6. Tienes razón. Doble. Postes dobles. Vos sabés que yo estoy casi seguro que es el ET1003. Debe ser el ET1003 en alguna hipótesis. Estoy casi seguro que es el ET1003. Acá está. Poste compuesto. Todos los apoyos constituidos por poste doble, según ET4 de PEC, se considerarán con una resistencia en el plano de los ejes de los postes igual a 6 veces la resistencia individual de cada poste, y en el plano normal a los ejes igual a 2 veces la resistencia de cada poste. ¿Está? De acá sale porque va dividido 2 y dividido 6. En el caso que fuese un poste triple, se consideran con una resistencia en cualquier dirección igual a 7 veces la resistencia individual de cada poste. Bueno, entonces, en nuestro caso, como es un apoyo doble, esperen que voy a correr esto para acá, tenemos dividido 2 y dividido 6. En el caso de cuando estamos en la posición de desvío, dividido 6, y en la posición retención dividido 2. Y básicamente es coherente. Y tienen que buscarlo por el lado de coherente, ¿por qué? Porque acá los apoyos trabajan mucho menos, digamos, en el caso de la posición retención, que en la posición de desvío. Por eso es que se considera 6 veces y 2 veces. Según el ET4, le damos de vuelta, dice, se consideran con una resistencia en el plano de los ejes de los postes igual a 6 veces la resistencia individual de cada poste, y en el plano normal a los ejes igual a 2 veces la resistencia de cada poste. Bueno, entonces, de ahí tenemos de dónde sale el dividido 2 y dividido 6. Entonces, fíjense los resultados. Estamos hablando, dirección del viento normal de la bisectriz, posición del apoyo en posición de desvío, nos da un resultante de 8.000 newton, y en posición retención debería ser de 27.000 newton el apoyo. O mejor dicho, esta sería la fuerza que debería soportar el apoyo. ¿Cuál elegirían? Si yo les cierro el ejercicio acá, ¿cuál elegirían? ¿Posición de desvío o posición retención? Desvío. Posición desvío. ¿Por qué? Porque como tira menos, puedo elegir rotura más chica. Exactamente, es más barato. Hasta ahí. ¿Estamos? Está bárbaro. Pero esto es solamente analizando el viento en dirección normal a la bisectriz. Y eso no es lo que dice la hipótesis de PEC. Entonces ahora hay que analizar el viento en dirección de la bisectriz. Entonces, bueno, volvemos a hacer vuelta los cálculos. Tenemos en posición de desvío, en dirección de la bisectriz, tenemos una fuerza de 14.597 newton, en este caso al revés, ahora dividido 2. ¿Estamos? Porque estamos analizando el viento de este lado. En dirección de la bisectriz, de este lado. Entonces dividido 2, más los 30.000 newton, que esto es el esfuerzo de los conductores, dividido 6. Porque en este caso los conductores hacen fuerza para acá adentro. Y se encuentran los apoyos en esta posición. ¿Estamos? Claro.
Sí. Entonces, dividido 2, la fuerza del viento, dividido 6, la fuerza de los conductores, porque básicamente es una composición vectorial entre el viento en esta dirección y el tiro de los conductores en esta dirección. Como los conductores están en la misma posición que los apoyos, se divide por 6, porque es más favorable el apoyo en esta posición, y en el caso del esfuerzo del viento, no favorece la posición de los postes. En cuanto al viento, va dividido 2. Nos da 9.000 newton. Y si analizamos la posición de retención, que es en este caso, ¿cómo lo vamos a tener? Al revés que recién, ¿cierto? 10.000, en este caso, que es el esfuerzo del viento, la suma de todos los esfuerzos del viento con el viento en dirección de la bisectriz del ángulo, Por 6. dividido 6, porque tenemos los dos apoyos así, y los tiros de los conductores, dividido 2. ¿Estamos? ¿No? 17.000 newton. Entonces ahora, si ustedes analizan esto, recién me dijeron que elegían 8.200 newton. Si ustedes analizan esto ahora, 9.000 contra 17.000, ¿cuál eligen? 9.000, porque es más barato. Sí. Ahora, si lo analizan en conjunto, a toda esta hipótesis, tienen que el apoyo tiene que soportar las dos hipótesis, tanto normal a la bisectriz como en dirección de la bisectriz. Entonces, entre 9.000 y 8.000, tiene que soportar sí o sí los 9.000. Porque si ponemos unos 8.000, con 9.000 se nos cae. ¿Estamos? Claro. Y en caso de posición de retención sería 27.000 contra 17.000. Bueno, si nosotros adoptáramos poner el apoyo en posición de retención, tendría que ser 27.000 newton. Pero no nos conviene porque en posición de desvío nos da un apoyo de 9.000. Entonces, la resultante de esta hipótesis es 9.239 newton. ¿Hasta ahí me siguen? Esto es altamente importante porque esto para el parcial. Desde ya les aclaro, anótenlo. El mayor de los menores. Claro, pero en realidad analizado en forma global, porque Claro. vos haces el análisis de la hipótesis en una dirección del viento y haces el análisis en otra dirección del viento y después en forma conjunta entre los dos. Claro. ¿Estamos? Entonces, entre 8.000 y 27.000 te convendría desvío, está bárbaro. Entonces, en dirección de la bisectriz entre 9.000 y 17.000 te sigue conviniendo desvío. Pero bueno, entonces, adoptando posición de desvío, ¿qué elijo? ¿9.000 o 8.000? Y tengo que elegir 9.000 porque si no, no cumplo la dirección cuando el viento está en dirección de la bisectriz, se me cae el apoyo. Claro. Entonces tengo que elegir 9.000 newton. Bueno, esto análisis que lo acaban de entender así, ténganlo en cuenta porque ahora tenemos que hacer las otras hipótesis del ET1003 y hay que hacer un análisis similar entre todas las variables que nosotros tengamos. Sigamos adelante. Del análisis del precedente surge que la posición más conveniente para la hipótesis general, y lo remarco, es la de desvío con un tiro máximo de 9.239 newton. Pero ahora, lamentablemente, hay que hacer la hipótesis 1. Entonces, volvemos a hacer vuelta, exactamente lo mismo, y me voy a volver a copiar el dibujito para no tener que volver tan abajo de vuelta. Tiro permanente de los conductores en dirección, le damos la hipótesis, dice, mayor tiro no tirar de los dos conductores de energía que produzcan el esfuerzo más desfavorable en la condición B del punto 3 de uso 1 y esfuerzo simultáneo del viento en la dirección más desfavorable. Bien. ¿Qué estamos suponiendo en esta hipótesis? Lo escucho ustedes, no hablo más. Mayor tiro unilateral de los dos conductores de energía que produzcan el esfuerzo más desfavorable. En la condición B que es la de viento, y esfuerzo simultáneo del viento en la dirección más desfavorable. O sea que analizamos todas las direcciones del viento. A eso se refiere. ¿Qué supone en esta hipótesis? ¿Qué pasa? ¿Que se cortan algunos conductores, profe? Correcto. ¿Cuáles? Y el inferior y el del medio, ¿será? ¿De uno de los lados? ¿Cuál sería el más desfavorable? El que está más arriba. Esa parte. El de más arriba. El de más Eso es lo que arriba. habíamos dicho. Son los dos de más arriba. ¿Estamos? Suponemos corte de los dos conductores de más arriba. Entonces,
vamos a calcular los conductores de fase. 2 porque tenemos dos conductores, aunque sea en una fase sana, por la tensión máxima, por la sección del conductor, por el seno de beta, por la altura de la ménsula 1 sobre la altura libre. Este es nuestro coeficiente de reducción a la cima, más la tensión por la sección del conductor, por el seno de beta, por el HM2 más HM3 sobre la altura libre mínima. Ese es nuestro otro coeficiente de reducción a la cima. ¿Estamos? ¿Qué estamos haciendo acá? Veo que no entienden nada, por ahora. ¿Esta parte qué es? Los dos conductores. Esta parte. ¿Qué se corta el cable de los dos lados o se corta de un solo lado, muchachos? De un solo lado. De un solo lado nada más. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos esto, 2 ¿por qué? Porque tenemos el cable sano, donde en la fase inferior, en la ménsula 1, y acá tenemos los dos cables cortados superiores. Por eso el coeficiente de reducción a la cima la suma de las dos alturas. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, entonces analizamos. O sea, Conductor sano en la ménsula inferior, conductores cortados en las dos ménsulas superiores. ¿Está? o sea, en las dos ménsulas superiores, profe, de un lado se cortaron los conductores. Correcto. Sería. Por eso nos queda un solo tiro, de un solo lado del poste. Claro, De un solo lado del desvío, mejor dicho. claro, porque estoy ¿Vamos? calculándolo en la dirección normal. No estamos analizando viento acá, ¿eh? Estamos analizando tiro permanente de los conductores. Claro, claro. Sí, 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 el tiro en dirección, digamos, por más que no analice el viento, digo, sería el tiro en la dirección normal a la bisectriz, ¿o no? Sí, o sea, estamos La teniendo en resultante, cuenta la digamos. hipótesis B. Claro. O sea, fíjate que lo calcula con el sigma B, porque la condición te dice mayor en esa energía condición, de los dos sí. conductores de energía que provocan el esfuerzo más desfavorable en la condición B. En la condición B, a eso se refiere a que tenés que usar el sigma B de la hipótesis climática de viento, y además de eso, tenés que calcular el esfuerzo sobre la estructura en la dirección más desfavorable, o sea, en todas las direcciones, para ver cuál es la más desfavorable. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. El hilo de guardia está sano, por lo tanto, es igual que antes, no tiene nada, los pesos excéntricos siguen igual. Tiro permanente de los conductores en dirección de la bisectriz. Ahora recién estábamos hablando en dirección normal a la bisectriz, ahora hacemos lo mismo para dirección de la bisectriz y nos da este resultado. Entonces, comparando los dos valores de los esfuerzos originados por el viento para esta hipótesis, los mismos resultarán menores que para los calculados en la hipótesis anterior, ya que los esfuerzos sobre los conductores de energía resultan menores, porque tenemos menos conductores, nada más que por eso. Acción del viento sobre los conductores de fase para viento en dirección normal a la bisectriz. Fíjense, predicción del viento por diámetro del conductor, por el elevado vano, por nuestro nuevo coeficiente de reducción a la cima, HM2 sobre 2 más HM3 sobre 3, es básicamente porque está considerando los conductores cortados. Por el coseno del ángulo nos da 5.300 newton y en dirección de la bisectriz nos da 1.200 newton. Lo único que cambia de una fórmula a otra es que una seno y otra es coseno. ¿Estamos? Sigamos más adelante y ahora empezamos a calcular los esfuerzos del viento. Los esfuerzos originados por el viento en la presente hipótesis son, bueno, entonces, ahora ya está totalmente resumido porque ya está todo calculado previamente. Me voy a traer el dibujito de vuelta. Fuerza del viento en posición retención, dirección normal a la bisectriz del ángulo. Estamos analizando este esfuerzo del viento. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿El viento sobre los postes? Sí. ¿Sobre las ménsulas? Sí. ¿Pero cómo las ménsulas? Con la superficie de las ménsulas que calculamos, porque no está viendo todo el largo por el ancho. ¿Estamos de acuerdo?
Viento sobre la ménsula es el que calculamos más arriba. Viento sobre los vínculos, ¿los ve a los vínculos? Sí, los ve. A la cadena aisladora también, al hilo de guardia también. ¿Estamos? Nos da 18.000 newton. Ahora, viento desvío en condición normal. Posición de desvío normal a la bisectriz. Los postes lo ve, sí, uno oculto atrás del otro. Sí. La cadena aisladora la ve. Los conductores la ve, el hilo de guardia la ve. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En viento en posición retención, en viento en dirección de la bisectriz, tenemos los postes uno oculto atrás de otro, las ménsulas en todo su largo, la cadena aisladora y los conductores y el hilo de guardia. Y en este caso tenemos los dos apoyos, las ménsulas en todo su largo, los vínculos también, la cadena aisladora y los conductores y el hilo guardia. ¿Lo siguen? Sí. Bien, entonces ahora volvemos a hacer vuelta a la tablita otra vez y calculamos el tiro resultante. Entonces, dirección del viento, normal a la bisectriz. Apoyo en posición de desvío. La acción del viento dijimos que era 12.000 newton. 12.000 newton. ¿Cómo están los apoyos? En la misma dirección que estamos viendo el viento, va dividido 6. Más 24.102. ¿Qué son esos 24.102? Vamos a ver más arriba. 24.102 daba, debe ser la suma de, ¿cuánto dije? ¿20? Ahí está. 24.000, sí, sí, Ahí está, de un los poquito más conductores y de abajo. hilo de guardia. Más abajo. Ahí. Ah, 24.000, acá está. Sí. 24.102, con los pesos excéntricos incluidos. 24.102 dividido 6, más los 41.000 newton, que también salen de acá arriba. 24.000, acá están los 41.000, cuando tiro permanente de los conductores en dirección de la bisectriz, 41.000 dividido 2. ¿Estamos? Porque estamos analizando tiro en esta dirección. Nos da un apoyo de 21.000 newton. Ahora, posición retención, este caso. Posición retención, viento normal a la bisectriz del ángulo. Tenemos los 18.000 newton que salen de acá, como dividido 2, porque los apoyos están al revés de como deberían estar, o la forma más conveniente, digamos. Más los 24.000 newton, lo mismo que teníamos acá arriba, porque es en dirección normal y los apoyos están perpendiculares a la dirección normal, dividido 2, más el tiro permanente en dirección de la bisectriz, dividido 6, porque en esta forma están los apoyos, nos da 22.000 newton. Cambiemos ahora, dirección del viento en dirección de la bisectriz, estamos analizando viento de este lado, apoyo en posición de desvío, tenemos 13.000 newton, que salen de acá, dividido 2, porque los apoyos están al revés de la dirección del viento, más los 41.000 newton que antes estaban de este lado, que es el tiro en dirección de la bisectriz, en dirección de la bisectriz dividido 2, más los 24.000 newton, que es los esfuerzos permanentes del conductor en dirección perpendicular a la bisectriz, dividido 6, nos da 27.000 newton, y en este caso es posición del apoyo en posición retención. Tenemos los 9.000 newton, que es lo que nos da el resultado del viento, dividido 6, porque estamos analizando, están los postes en esta dirección y analizamos el viento en esta dirección, más los 41.000 newton, que es lo permanente en dirección perpendicular a la bisectriz, dividido 6, y en este caso los 24.000 newton dividido 2, nos da 14.000. Bueno, entonces ahora, hagamos un análisis como hicimos en la tabla anterior. Si nos aislamos solamente en esta posición, si vamos a comparar desvío con retención, ¿qué nos convendría? Ponerlo en posición de desvío, porque es un poquitito más chico. ¿Estamos? Sí. Entre estos dos. Entre estos dos, ¿cuál nos convendría? Posición retención, porque es mucho más chico. Analizándolo en conjunto. Analizándolo en conjunto tiene que resistir las dos hipótesis, o sea que si lo ponemos en posición de desvío, comparamos 21.000 contra 27.000, tendría que ser 27.000.
Claro. Analizando en posición retención, 22.000 contra 14.000, tiene que ser 22.000. Y ahora, analizándolo en conjunto, 22.000 contra 27.000, nos conviene ponerlo en posición retención. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Porque es más barato. Sí. Sí. Si vamos a comparar en este con este, es más barato este. Entonces nos convendría posición retención. Entonces, del análisis de esta hipótesis, y lo remarco, surge que la posición más conveniente es la hipótesis 1, es la retención y el tiro máximo resulta 22.000 newtons. Ahora, si yo tengo que comparar las dos hipótesis, me voy a traer esta tablita abajo. Después hay una explicación dedicada de la comparación de las tablitas del ingeniero Manera, que hizo un video fantástico el año pasado, que solamente analiza cómo comparar estas dos tablas. Después se lo vamos a compartir. Entonces, hipótesis general, hipótesis 1, ¿qué es lo que vamos a comparar? No voy a mirar más abajo porque ya está el resultado. Quiero que ustedes me digan, haciendo un análisis como el que venimos haciendo, cuál es la rotura más económica para este tipo de apoyo. ¿Y cómo lo pondrían? Si en desvío, en retención y con qué rotura tiene que ser. Y los dejo pensar. Y no tendría que ser la de hipótesis número 1, porque justamente está considerando en el caso de que se rompa uno de los conductores, digamos. Y, o sea, ese sería el peor de los... ¿Vos te referías que debería ser cuál? ¿Este? 22.000. Sí, eso sería lo peor que se tendría que aguantar para que no se rompan los apoyos. Bueno, entonces yo te hago una pregunta. Yo pongo el apoyo en posición de retención, como vos decís, en posición de retención con un tiro resultante en la cima de 22.000 newton. A esta hipótesis se la banca, sí, estamos todos de acuerdo, ya hicimos el análisis. Ahora, 22.000 newton. No el de abajo. ¿Se banca la de acá abajo? No. Fíjate vos, que para la hipótesis general, posición retención, nos daba 27.000 newton. Si pongo uno de 22, ¿qué pasa? Pum, fuera estructura, no sirve. O sea que entre 22 y 27, tenés que elegir 27. Para cumplir las dos hipótesis, porque tenés como que cumplir las dos hipótesis, es lo que pide el ET1003. ¿Estamos de acuerdo? 22.000 es si vos lo mirás aisladamente a la hipótesis 1, pero la hipótesis general te dice que en esa misma condición el apoyo tiene que tener 27.000 newton de resistencia. Entonces si pones uno de 22.000 no sirve. Entonces tiene que ser de 27.000. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora analicemos la posición de desvío. Ya analizamos la posición de retención. Analicemos la posición de desvío. En la posición de desvío dijimos en la hipótesis general que tenía que ser de 9.000 newton y andaba. Pero en la hipótesis general 9.000 newton. En la hipótesis 1, poner un apoyo de desvío tiene que resistir 27.901 newton. Entonces no puedo poner uno de 9.000. Tengo que poner uno de 27.000. Entonces, este ejercicio se basa en estas dos hipótesis, analizándolo en forma global. Estamos analizando de que tiene que ser de 22.000 newton, perdón, estoy hablando mal, de 27.000 newton que dijimos recién, de 27.688 en la posición retención, o de 27.901 en la posición de desvío. Fíjense que son casi iguales. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Sí. Me voy a pintar otro color. 27.901 contra 26.688. Y bueno, entonces, ¿cuál de las dos posiciones adoptamos? Pensando de que esto es un ángulo de desvío de 27 grados. Teniendo en cuenta la recomendación del trabajo práctico apenas empieza, que dice, para ángulos menores de 25, es conveniente la posición retención. Para ángulos mayores de 25, es conveniente la posición de desvío. Para ángulos próximos a 25 hay que estudiar el caso particular.
estamos en un ángulo de 27, que es un ángulo próximo al de 25, por lo tanto hay que estudiar la condición particular, y en esta condición, ¿qué podemos decir? De que cualquiera de las dos condiciones, siendo de que tenemos 200 kilos de diferencia, o 200 newtons de diferencia, podemos usar cualquiera de las dos posiciones por un ángulo de 27, pero la experiencia indica que para ángulos mayores de 25, si usamos posición retención, la estructura comienza a pandearse con el tiempo hacia el interior del ángulo del desvío. Pandearse, abananarse, como más le guste llamar. Por lo tanto, por experiencia ya de tantos años de líneas construidas, es más conveniente ponerla en posición de desvío, en lugar de retención. Es decir, en esta posición. Para ángulos mayores de 25 es conveniente esta posición. Pese a que conviene por 200 newton ponerla en posición retención, según todos los cálculos que hicimos. Fíjense que de 27.900 a 27.700 casi hay 200 newton. Entonces, del análisis precedente surge que la posición más conveniente es la de la hipótesis 1. Bueno, no, eso, perdón, está mal. Eso estaba viejo en realidad. Estaba viejo, pero tendría que haber leído mucho antes. Hipótesis, dimensionamiento del apoyo. Del análisis comparativo de las tres hipótesis anteriores se desprende que el más conveniente es el de retención, como les dije recién, con un tiro máximo de 27.688. Se observa la muy reducida diferencia con la posición de desvío, que tiene un tiro máximo en la cima de 27.901,39. ¿Estamos? Esto se debe al ángulo de 27 grados. Ángulos mayores favorecen en la posición de desvío, mientras que ángulos menores favorecen en la posición de retención. En este caso, y de acuerdo a las recomendaciones del punto 1, particularidad de los apoyos de desvío, vamos a instalar la estructura calculada en posición de desvío, por más que nos haya dado 200 newton menos la posición de retención. Entonces, carga de rotura mínima del apoyo, 27.901 por 2,5 coeficiente de seguridad, nos da que tiene que ser una estructura de 7.110 kilos. Entonces el apoyo va a ser PP25, ¿por qué es PP? Porque es poste doble, es una denominación del ET4, R7100 según ET4. Una vez que calculamos esto, y sabemos que la rotura va a ser de 7.100 kilos, hay que verificar en la tablita de columnas, si una rotura de 7.100 tiene un diámetro en la cima de 0,395, y si no hay que volver a recalcular todo de vuelta como en los otros prácticos. Bueno, el dimensionamiento de las ménsulas no tiene ninguna ciencia, igual que siempre. ¿Se entendió? Esa es la pregunta del millón. Si no, repasamos lo que haga falta, porque ya les dijo, y se lo por tercera o cuarta vez, esto va en el examen. Esperen que hay alguien que escriba. Tendría que irme una rotura de 7.150, ya que tengo un número mayor a 7.100. No sé cuánto da esta multiplicación. ¿Alguien lo hizo? Ahí que dice 7.110. 7.110, bueno, sí. Sí, en realidad sí, porque los postes no vienen de 7.110, esto es un redondeo. Pero sí, tendría que ser 7.150 si es por eso. Porque no va a encontrar un apoyo de 7.110, salvo que lo haga fabricar en forma especial, digamos. Sí, en ese sentido sí, hay que ir a un valor normalizado. Sería 7.150. Esperen que hay otra pregunta por escribir por escrito. Sí, el sujeto, está perfecto. Bueno, eso es básicamente este trabajo práctico. No quiero que se queden con duda, porque como les dije y les repetí 7 veces, va en el parcial. Y hay 2 o 3 preguntas o más de ya no me acuerdo. Tengo que revisarlo. Hay varias preguntas de este trabajo práctico. Así que la idea es que lo tengan claro. Si quieren soñar con el práctico, lo sueñan, y la semana que viene preguntan, no tenemos drama. Pero la idea es que no se queden con dudas. ¿Estamos? Profe, yo hago una consulta. Sí. Es para redondear, digamos, cuando estuvo explicando la posición de las ménsulas en las dos posiciones, me mareé un poco, digamos. No sé si podría repetir cómo van bien cuando ubicadas. calculábamos el esfuerzo del viento sobre las ménsulas. Claro, en el otro dibujito en el Word.
cómo se veían las ménsulas vistas desde arriba. Acá, o sea, si vos estás, por ejemplo, en posición retención, y vos estás analizando el viento en dirección de la bisectriz, acá las ménsulas, ¿cómo están? Seguimos con el mouse. Viene así, bajan, son largas para abajo, tienen 2 metros y pico de largo, y vuelven de vuelta y abrazan otra vez los dos apoyos. ¿Está? Sí, Esto que vos ves acá, suponete que, bueno, los postes estuviesen al revés, que fuesen uno al lado del otro así, las ménsulas vienen, abrazan los dos apoyos, vienen y doblan y hacen esto. Ahora, la voy a hacer más fácil. Voy a abrir el croquis del trabajo práctico 7. Así. ¿Estamos? ¿Lo ves? bien. O sea, si vos estás analizando el viento en dirección de la bisectriz, bien digo, así, el viento se va a enfrentar con toda esta superficie de la ménsula. 2,50 metros de largo, o 2,65 metros creo que daba en el práctico que vimos recién. 2,65 metros de largo por el ancho de la ménsula, que es este. ¿Estamos? Sí. Esa va a ser la superficie del viento que se va a encontrar. Ahora, si vos analizás el viento en dirección perpendicular al conductor, en dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo, el viento enfrenta esta cara de las ménsulas. ¿Estamos? Y esta cara de las ménsulas es lo que nosotros calculamos en el trabajo práctico como superficie de las ménsulas. ¿Te acordás que hacíamos? Los 0,30 que tiene acá, más los 0,395, más la conicidad del poste, más los 4 centímetros por metro que se van agrandando hacia abajo, más los 5 centímetros de este lado, más los 5 centímetros de este lado. ¿Te acordás cuando lo vimos? Sí, sí, sí. Bueno, cuando nosotros calculamos la superficie de las ménsulas, estamos calculando esta superficie. ¿Qué te sirve para hacer el cálculo cuando el viento viene en dirección normal a la bisectriz del ángulo de desvío? Ahora, cuando el viento viene en dirección de la bisectriz, es decir, en la misma dirección del conductor, el viento ya se enfrenta a toda esta superficie de la ménsula, no a esta superficie chiquita, sino a toda esta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia de cómo es el cálculo de la superficie de la ménsula. Porque en este caso, vos te encontrás con esta superficie, en este caso con esta. Si vos te vas al otro trabajo práctico, como me enseñaron que se hacía esto, control tab, era para cambiar. Alt. No, Alta. no, con alt tab no. No, Alt, Shift y Tab. ¿cómo es? Alt, Shift y tab. Sí. No, ¿Pero no? no. Bueno, no importa. Ahí está. En este caso, bueno, tenemos otra configuración, pero es lo mismo, el mismo criterio, digamos. Si vos analizás viento de este lado, en dirección normal a la bisectriz del ángulo del desvío, fíjate que el viento que se va a enfrentar es prácticamente lo mismo que el poste. ¿Está? Entonces lo desprecias a esto, porque no tiene sentido calcular esto, que es el diámetro del poste más 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. En cambio, cuando el viento viene en dirección de la bisectriz, se enfrenta con toda la ménsula, en todo su largo. Claro, sí. ¿Me seguía hasta ahí? Sí, sí. A eso se refiere y esos cálculos son los que hacemos cuando vemos de qué lado viene el viento y cómo va a enfrentar a los objetos. En este caso, el viento de este lado, ¿qué te enfrentaría? Los dos apoyos completos, sí. La ménsula en todo su esplendor, si lo querés llamar así, las cadenas de aisladores con su correspondiente ángulo, los conductores con su correspondiente ángulo, el hilo de guardia y los vínculos, porque acá abajo están los vínculos, ¿no es cierto? Están los vínculos acá, si analiza el viento de este lado. Ahora, si vos analizás el viento de este lado, fíjate que los vínculos, estamos analizando el viento así, como muevo el mouse. Entonces los vínculos es lo mismo que el poste, y las ménsulas son lo mismo que el poste, las despreciamos. Claro. ¿Me seguí? Sí, sí. Ahí está, eso es básicamente cómo es que contemplamos los vientos de acuerdo a cómo estén ubicados los apoyos en posición de desvío o en posición retención. Hay que hacer el análisis para cada caso. Ahí en el práctico tenemos que seguir con el vano de 80 metros y con los 3 conductores ¿Sí? por el lado de la calle. Correcto. Bien. Y consideramos el Correcto. ángulo para el lado o sea, ¿le ponemos la cadena por las dudas? En el caso de un apoyo de miramos por el lado tipo... de la calle, digamos. Lo simplificamos ahora con la pregunta.
Háganlo como esta foto de acá. Contémplenlo así. Para que les sea más fácil. Así. Ahí. Está. ¿Está? Claro, claro, por eso, porque si giraba para el otro lado, sí le pongo las cadenas para que no toquen. Por supuesto que este ángulo tiene casi 90 grados. Ustedes van a calcular igual que ahora, un ángulo de 27 también. Y fíjense que prácticamente no tiene ménsula, ¿no es cierto? Miren, ya les estoy mostrando la realidad del resultado que van a obtener antes de hacer nada. Esto es una particularidad de esta línea, ¿no es cierto? Pero como ustedes tienen que hacer un tipo constructivo urbano, básicamente van a obtener esto. Prácticamente no tiene ménsula, fíjense, son similar a los vínculos las ménsulas. Miren la diferencia. Que tiene 10 centímetros de ménsula, tiene nada. Bueno, son las particularidades porque ustedes tienen otro tipo constructivo totalmente distinto que el que estamos haciendo en clase. Perfecto. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna otra duda? Si les surge después durante la semana, pregunten, no hay problema. Pero no se queden con duda de este trabajo práctico, porque después el próximo trabajo práctico es similar, porque ya es un apoyo de retención, es decir, un rompetramo, y el último que queda después ya es un apoyo terminal o acometida a la estación, si le quieren llamar, y ese es el último de los tipos de apoyo. Y esa clase vamos a hacer la clase de TCT que les prometí. Va a venir el jefe de TCT de PEC y le da una charla con un PowerPoint que está preparando. Para el que le interese, no obligatorio. El que se quiere se queda, el que no, se va. Pero, qué sé yo. La otra vez lo pidieron, así que ya lo armamos directamente. No, está bueno, está bueno. Eso sería la semana que viene, no la otra. La semana que viene veríamos el trabajo práctico 7, que como les digo es retención o rompetramo, y la otra clase sería terminal, más la charla del ingeniero Gómez. Buenísimo. ¿Estamos? Sí, buenísimo. Bueno, no hay mucho más que esto, muchachos. Cualquier duda, preguntan. Bueno. Buenísimo. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Que anden muy bien, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego.